Buenas noches, mis hermanos. En este día nos estamos reuniendo desde nuestros hogares para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para ser instruido una vez más, como cada miércoles, como cada domingo, como cada célula. Dios ha tenido tanto cuidado de nosotros que aún en este encierro, aún en este tiempo de privacidad, de poder reunirnos, el Señor permite que no dejemos de alimentarnos. El Señor está atento a sus hijos y yo le invito a que en este día usted disponga en su casa un lugar, disponga a su familia, reúnalo alrededor del computador, del celular, del elemento que usted use para poder conectarse en esta noche. Y reúnase con su familia, tómense las manos, oremos todos juntos a nuestro Dios para que podamos preparar nuestros corazones, para que podamos preparar nuestra mente, para que podamos abrir todo nuestro ser y así la palabra del Señor llegue a nuestras vidas y produzca fruto al 100%. Amén. Yo le invito a cerrar sus ojos en esta noche y a que usted ore junto conmigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, Señor, nos reunimos para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Nos reunimos también, Señor, porque sabemos que necesitamos desesperadamente, Señor, un día más que tú nos hables. Necesitamos, Señor, oírte un día más, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, Espíritu Santo. Necesitamos ser dirigidos una vez más. Señor, no calles, sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones, sigue hablándonos, Señor, aun cuando no queremos oírte, sigue hablando, Señor, aun cuando quisiéramos tapar nuestros oídos, aun cuando quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera, sigue hablando, Señor. No te detengas, Señor, no detengas el hablarnos, Señor, no detengas el hablarnos. En el nombre de Jesús, Señor. Ministranos esta noche, Señor, ministra nuestros espíritus, Señor. Disponemos nuestros corazones delante del Dios que tiene todo el poder. Entregamos todo nuestro ser en las manos de aquel que tiene cuidado de nosotros, Señor. Y disponemos toda nuestra vida, Señor, en este día, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, Señor, para ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús, Señor, queremos escuchar tu palabra y queremos escucharte a ti. Gracias, Padre, porque tú nos amas y gracias por este tiempo en que estás preparando estos vasos, Señor, en que estás sacándole brillo a las piedras, Señor, en que estás sacando, Señor, una nueva capa de gloria, Señor, en tus piedras preciosas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Amén. Hay una palabra en Isaías 35:8 que a mí me llena de gozo y de alegría porque nosotros siempre nos creemos tan inútiles, necios, incapaces de lograr avanzar en este mundo si no fuera por la gracia de Dios. Amén. Y la palabra dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere, dice, el que anduviere en este camino. Yo le invito que usted disponga hoy en su casa ese corazón que Dios le dio, porque no hay nada que nosotros podamos entregarle a Dios que no sea nuestro corazón. Nada de más de nuestras vidas tiene valor. Ni el dinero, ni las cosas, nada tiene valor, solamente su corazón. Es el tesoro más precioso que usted tiene para entregar, es su corazón. Y qué mejor que ofrendar nuestro corazón delante del Dios que tiene todo el control, todo el poder, delante del Dios del cielo, de la tierra, del universo. Qué cosa más gloriosa es poder entregar nuestras vidas delante de Él. Amén. Le invito a que usted alabe junto a mí a nuestro Dios a través de esta alabanza que viene a continuación. Amén.
donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, al de mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies hay paz, hay libertad, hay sanidad. Amén. Vamos a continuar exaltando a nuestro Señor, ahora con una alabanza que se llama No hay lugar más alto, que yo siempre cuando la escucho, cuando la canto al Señor, yo siempre me imagino que estoy a los pies de Cristo, así como María Magdalena, que estuvo a sus pies. Así me imagino que es como uno está delante de Dios. Amén. Le invito a que usted disponga su corazón nuevamente y prepárese, porque después de esta alabanza viene la palabra que va a llenar su corazón de gozo. Amén.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes un día miércoles, como lo decimos de costumbre, día de culto, día de alabanza, día de exaltación, día en que tenemos en nuestra agenda, y la teníamos y vamos a seguir teniendo, que tenemos nosotros el día en que nos reuníamos a cantar, a alabar al Señor como pueblo, y buscábamos de todos los medios para estar juntos, ¿cierto? Como dice la palabra, congregarnos, porque dice que debemos congregarnos y no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué importante es saber que a pesar de que estemos ahora distantes en lo físico, no dejemos de congregarnos. Congregarnos es poder estar juntos en armonía, en un mismo espíritu, y estar buscando en el mismo deseo, ¿cierto?, la palabra, la presencia de Dios. Así que saludo a todos los hermanos de Talca, Gualañé, de San Clemente, donde nos están viendo, donde estamos trabajando como iglesia también. Un abrazo grande desde acá, la iglesia, ¿cierto?, madre, que nosotros
nos ha permitido por gracia ir abriéndonos hacia otros lugares. Un saludo grande y a todos los hermanos que también están en otros lugares, que se conectan con nosotros. Gracias por sus palabras, gracias por animarnos, gracias por esa bendición que nos entregan por medio de su palabra, nos animan, nos fortalecen a seguir adelante. Así que estamos una vez más acá. ¿Se recuerdan el miércoles pasado? Estuvimos trabajando con el tema los ataques del enemigo sobre la iglesia, que nos tomamos la cita donde Dios dice que dejó algunos, ¿cierto? Dejó algunos enemigos para probar, ¿cierto? Que no habían conocido la guerra. Dios dejó algunos para que conocieran la guerra y ellos aprendieran a ser guerreros. Yo decía que en todo el Antiguo Testamento vimos cómo Dios preparó un pueblo guerrero que siempre estaba en continuas batallas. De alguna manera decíamos que es la sombra de lo que venía. No se está hablando de que la iglesia va a ser una iglesia, un pueblo que también va a tener que estar preparada para estar en continuos ataques, batallas continuas, porque tendremos un enemigo que estará, ¿cierto?, al acecho, tratando de destruir, de evitar, de impedir que la obra del Señor avance en todo el mundo. Y ese enemigo se vuelve, ¿cierto?, contra todos los hijos de Dios. Y tenemos que aprender, y Dios quiere que nos quiere entrenar a que tengamos una mentalidad de guerreros, como decíamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de este enemigo, que es, ¿cierto?, Satanás, los nombres que le dan y cómo está buscando siempre a quien devorar. Nosotros hoy día vamos a estar hablando ahora de los otros ataques que tiene por los enemigos que enfrenta, los puntos que debe preparar y cuidar, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que nosotros debemos estar atentos. Decíamos la semana pasada, corazón de guerrero, corazón de que siempre tienes que estar pendiente en que en cualquier momento puede ser presa y caer en las manos del cazador y él quiere destruirnos. Pero también decíamos que tenemos un poder que Dios nos entregó para defendernos, para vencer y para realmente salir en victoria en cada una de las situaciones. No estamos para ser derrotados, Cristo venció y nos va a dar la victoria, pero tenemos que aprender también a ser guerreros, no quedarnos ahí como diciendo Él venció, así que no tengo nada más que pelear yo. Eso fue lo que yo le decía, que muchas veces dicen que nosotros no tenemos guerra espiritual y batallas espirituales. Sí tenemos muchas batallas, sí. Ahora no vamos a ir a guerrear porque ya Cristo venció, pero sí tenemos que declarar la victoria de Cristo en nuestras vidas. Y eso es donde está en lo que está enseñando el Señor como iglesia, que aprendamos a ver cómo enfrentar, porque muchos quedan en la mitad del camino sin entender. Yo estoy acá ahora, en este día, no estará con nosotros mi hermana Alondra, está mi hermano Pablo, que estuvimos compartiendo también este tema y que estará ayudándome también en las cosas que Dios le ha dado, las experiencias que también ha tenido, porque mi hermano Pablo también puede hablarnos de todo lo que él ha vivido. Dios también lo ha sometido a procesos. También él conoce los ataques, ¿cierto? Desde muy niño, él tuvo que aprender a ver cómo el enemigo quiso entrar y quiso también apartarlo de la obra del Señor. Y cómo también cuando él vuelve, él tuvo que tener las batallas para lograr zafarse de toda la autoridad que había tomado el enemigo y realmente establecerse en lo que Dios le había demandado. Así que doy gracias a Dios porque sé que Pablo también tendrá una palabra para estar compartiendo con nosotros y estaremos viendo los otros enemigos que debemos enfrentar, ¿cierto? Y en eso están las debilidades humanas. Mi hermano Pablo tiene el espacio para que saludes y puedas un poco hablarnos sobre lo que estábamos viendo de las debilidades humanas, algunas citas bíblicas. Amén. Buenas noches, hermanos. Como decía la pastora, como decía Pablo también, yo el primero de debilidades humanas conozco harto. Y Dios aún sigue
trabajando mucho en mí, amén. Y creo que ese es el mayor enemigo que podemos tener. Amén. Si le comentaba como una alegoría, si podemos hacer como una metáfora, qué terrible sería tener un enemigo en la misma casa, durmiendo con nosotros mismos. Es más, como le pasaba a los reyes, les servía la comida, quizás se la puede envenenar. Todo puede tener dobles intenciones. Y saber que yo convivo con el enemigo, que soy yo, no es mi esposa. Soy yo, no es mi esposa que me quiere envenenar la comida. No duerme conmigo. Soy yo. Y qué bueno tener esa conciencia, desconfiar de uno mismo. Y Dios nos ayude ahora con este tema a estar abriendo mucho más los ojos a lo que Dios quiere que podamos crecer en este tiempo que estamos encerrados con el enemigo. Muchas veces no podemos echarle la culpa quizás tanto de otras cosas, del hermano, porque ahora estamos nosotros y Dios. Así es. Amén. Así es. Bueno, estábamos hablando entonces de esas debilidades, como decía mi hermano Pablo, que somos nosotros mismos, ¿cierto? Las debilidades humanas, es nuestra naturaleza, ¿cierto? Es nosotros como hombres, es lo que está mi hermano Pablo diciendo, que el peor enemigo y el enemigo más terrible, el Señor venció todas las potestades. El Señor venció al hombre más fuerte, a Satanás, al ser más fuerte. Cuando vence la cabeza, todos los demás quedan debajo. El Señor venció todo, venció el pecado, el Señor venció todas las cosas, venció el mundo. Pero una de las cosas que el Señor no ha logrado, y es lo que espera es vencer al hombre, ¿cierto? El hombre le cuesta mucho ser vencido por Dios. El hombre es un ser que va a pelear hasta el final por querer vivir, por querer existir, por querer ser, ¿cierto? Y es ahí donde está la batalla más fuerte, porque tiene que llegar a comprender, como dices tú, que nuestro ser humano, nuestra humanidad, fue considerada pecadora, fue clavada en la cruz y fue, ¿cierto?, condenada. Entonces, por eso es que juntamente con Cristo debemos ser crucificados. El problema es que a nosotros nos cuesta ir. Yo a veces les digo lo siguiente, a veces vamos y nos ganamos en la cruz y nos gusta mirar la cruz, pero no nos gusta que nos claven en la cruz. Nos gusta mirar al Señor crucificado y lo adoramos ahí, pero no queremos nosotros crucificarnos. Y a veces le digo, tenemos una mano crucificada, nos clavan una mano, un pie, pero tenemos la otra mitad todavía descolgada, entonces con la otra todavía seguimos haciendo... Todavía nos defendemos. Claro, todavía pateamos. Espalda, muchas veces. Todavía. ¿Por qué? Porque no está totalmente. Cuando está totalmente clavado tú no puedes defenderte. Tus pies, tus manos, ya no puedes defenderte. Estás totalmente entregado. Si lo que te pueden escupir, te golpeen, pero ya no te defiendes. Si te dicen que tú eres malo, tampoco te va a defender, ¿cierto? Si te dicen que tú eres esto, tampoco te va a defender. Puedes decir, sí, yo creo que era eso y más todavía, ¿cierto? Si te dicen, no, pero yo creo que tú eres un mentiroso, yo creo que sí, creo que era más que eso todavía, porque yo sé que mi corazón es engañoso, pero no nos vamos a defender. No creas, yo no soy eso. ¿Por qué piensa eso de mí? ¿Por qué piensan mal de mí? En realidad deberían pensar todo lo más malo de nosotros. Porque en realidad si nosotros fuimos condenados, fuimos porque fuimos malos, no fuimos porque somos buenos o porque había algo bueno en nosotros. En realidad Dios tenía que matarnos enteros, no nos mató una parte tuya es mala y la otra parte es buena. Entonces vamos a tratar de manejar lo bueno tuyo. No, la verdad es que Dios dijo... todo, porque aún las cosas buenas que podíamos tener ya estaban mezcladas, ¿cierto? Estaba el pecado, estaba todo mezclado, entonces no había nada bueno. Y eso es importante, como dices tú, Pablo, en que tenemos ese enemigo durmiendo con nosotros, o sea, está con nosotros todos los días, o sea, camina con nosotros, y el problema es que a veces no lo queremos reconocer.
Entonces, mientras no lo reconocemos, no lo vamos a ver como enemigo. Amén. Vamos a tomar esta cita y ahí tú nos vas a ayudar con, dice 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, y de la doctrina, pero le dice primero y de ti mismo, y después le habla de la doctrina, le habla de ti. Y te salvarás a ti mismo, dice. También. Sí, porque, o sea, él predicaba, él pastoreaba, pero necesitaba ser salvo él. Y eso es importante, porque los dones no te van a salvar. Pero lo que yo tengo que preocuparme es de lo que soy yo, de quién soy yo, cómo yo, ¿cierto? Yo estoy manejándome con Dios en lo personal, cómo mi vida está siendo, ¿cierto?, moldeada, trabajada por Dios. Y el apóstol le dice, ten cuidado, porque ya tenía un llamado, ya estaba ministrando, estaba pastoreando, pero no sé cómo te sentirías tú si alguien te dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué se cree? Si yo ya, perdón, yo estoy pastoreando, ¿cierto? Y ya es más, era prácticamente un apóstol, porque vemos que Timoteo después termina, claro, era casi un apóstol, llegó a un nivel de apostolado, pero resulta que le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. O sea, pon atención a tus debilidades, pon atención a las áreas que son tuyas, pon atención a las motivaciones, pon atención a lo que te está moviendo, en los deseos tuyos. Y ahí hay algo que es cierto, y de eso te podrás salvar. Un día estaba con los jóvenes y hablábamos de debilidades, y yo miraba las caras de algunas de las chicas que no me conocen de años, o no se acuerdan quién era yo. Y yo decía, porque estas debilidades están en el hombre, y yo hasta que me vaya, soy hombre. Y no puedo confiarme de que no voy a mirar a una mujer, que no puedo acercarme confiadamente, pensando que yo no voy a poder ser tentado, porque tengo las debilidades del hombre hasta que me vaya. Y siempre tener cuidado, con recelo, de lo que yo soy. O sea, soy resucitado con una nueva criatura, pero no por eso voy a ignorar que yo todavía porto con esta carne. Y eso es muy importante, Pablo, porque así hemos visto caer a muchos siervos de Dios, muchos líderes, hermosos líderes, y que en ningún momento quizás pensaron, como dices tú, en su corazón querer desagradar a Dios, pero confiaron, se les olvidó esa parte. Muchos comenzaron a ministrar y muchas cosas que yo igual les enseño. Siempre le digo, las nenas con los nenes, las nenas con las nenas. Le digo siempre a los líderes, por favor, no ministren a las damas, los varones, porque hay mujeres que puedan estar a cargo de eso. Si hay que ministrar a matrimonios, los vemos de otra manera. Y tenemos que tratarlo de una manera, ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque a veces en esto empiezan a veces a acercarse, y muchos siervos han caído en adulterio. Y no es que ellos sean y fueron unos adúlteros y eran malintencionados, no. Es que fueron confiados. Tampoco la persona que fue a ellos los fue a hacer esto, pero fueron confiados. Y en un momento dado, tú no puedes controlar tu naturaleza. Tú no puedes controlar esa naturaleza caída, como dices tú. Eso está metido dentro. Y hay que ser cuidadoso. Ya cuando yo a veces le digo, aléjate más de esta persona, no compartas mucho con ella, porque esto puede traer otras consecuencias. Si esto es sano, no hay, pero es que tú no puedes hablar de ti mismo. Dios conoce mi corazón. Ese es un término, ¿cierto?, que inclusive es el más engañoso que hay, porque yo le digo sí, porque el corazón es engañoso. Y el Señor, ¿qué te está diciendo? Que tu corazón es engañoso. Entonces es como por que... escucha a Dios. Bueno, aquí vemos entonces que dice 1 Corintios 10:12 justamente a lo que está diciendo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy importante porque nosotros vamos a estar continuamente batallando con lo que tú dices, nuestra naturaleza. Nosotros no hemos alcanzado. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero me extiendo, prosigo al blanco. Nosotros mientras estamos acá, mientras estamos aquí,
aún nuestra carne está con nosotros. Aún nosotros tenemos que estar todos los días tratando de batallar contra ella y ver que los deseos de ella no la queremos hacer, ¿cierto? Ahí está donde tenemos que ver la oración, tenemos que ir a practicar, ejercitar las cosas espirituales, porque nuestra carne no las quiere hacer. No sé, es más, a veces se acomoda, tiene otra forma, ella acomoda inclusive como ora, de una manera para que no ejercitemos la vida espiritual, lo que realmente hace que seamos espirituales, la palabra, ¿cierto? Más también en no agradar, en no andar consintiéndola. Si yo paso todo el día consintiendo y me siento súper cómoda, hago esto, y no estoy más consintiendo mi carne, va a ser más difícil que yo pueda después agradar, ¿cierto?, a Dios. Y es más fácil de que yo me deje llevar por ella. Entonces, por eso que estamos tratando un poco de explicar de que si nosotros no aprendemos a ver cuál es el enemigo más fuerte que tenemos, porque el enemigo, Satanás ya está vencido, aunque va a querer atacarnos, pero nosotros si esta área no la tenemos vencida, ¿cierto?, nosotros estaremos fácilmente derrotados. El diablo no tiene ni que meterse. A veces, mira, el diablo me presentó a una mujer y me hizo caer, pero yo no creo. Es lo mismo que cuando me decían que los amigos son los que le hacen a tu hijo hacer esto. Y yo le decía, pero a mi hijo no le ponen la droga, no le ponen el cigarro, no le ponen nada. Él lo hace. Y no es que los amigos, puede que los amigos, yo le decía, no, yo no les tengo mal a los amigos. Creo que él tiene que saber estar con los amigos y saber lo que quiere. Y saber si realmente, si está con ellos y le dice que no, a lo mejor los amigos no van a querer estar con él. Pero es él el que tiene que tomar la decisión. Entonces, muchas veces nosotros le estamos echando la culpa al diablo, pero en realidad no son. A veces algunos dicen, no, es que él fue el tanto que me llevó para allá, pero en realidad eres tú el que decide. Entonces el diablo dice, hey, yo no me he metido, yo no tengo, ni siquiera, yo no lo pesqué, lo obligué, le metí esto por la fuerza. No, él lo quiso. A lo mejor él te presenta algo, pero el que desea es uno, ¿cierto? Amén. Amén. Por eso nosotros queremos llevarte y llevar a la iglesia, y el Señor ha puesto esto en mi corazón, de que podamos empezar a descubrir muchas cosas que de pronto en la jerga cristiana nosotros nos acostumbramos a echarle toda la culpa al diablo. Hay mucha gente que dice, no, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me llevó a esto, que el diablo... Y el diablo está diciendo, por favor, déjame en paz. Yo ni siquiera me he metido contigo. En realidad el diablo a veces no tiene ni que meterse con los carnales, con los que no saben primero cuál es su primera batalla, ¿cierto? Porque sabe que están ellos ya fácilmente, nosotros vamos a caer porque nosotros mismos estamos buscando y vamos a ir hacia el mal. Entonces el diablo dice, yo no me he metido. Realmente el diablo donde va a venir a tentar sobre aquellos que realmente no están viviendo en el espíritu y están siendo un problema. Pero lo primero es que tenemos que ver que tenemos que batallar primero con nuestra carne, y esa es el área más difícil, ¿cierto? En que nosotros nos cuesta ver quiénes somos y nos cuesta ver nuestra propia maldad. Nos cuesta ver que nosotros no tenemos nada bueno y que nos sentimos mal cuando alguien nos dice, hermano, no hizo bien esto, pero no fue mi intención, dicen, ¿cierto? Dios conoce mi corazón, yo no tuve la intención, Dios sabe que mi intención no fue esa, pero quedó la embarrada. Entonces, no es que no sea la intención, ya no es momento de pensar que no sea mi intención, porque en realidad si lo hizo es porque había una intención. Si uno, me ha pasado a mí, que si uno abandona el justificarse y empieza a escuchar a la sabiduría, se va a dar cuenta el error. Y yo no tenía culpa. Y uno, si reconoce esa culpa, va a adquirir sabiduría. Y va también luego a estar atento a cuando el enemigo otra vez esté trabajando, porque crea a veces situaciones, circunstancias. Yo estoy preparado para caer. Yo soy el que soy carnal. Pero el enemigo a veces prepara las circunstancias, me tiene la camita hecha y yo caigo. Redondito. Dice, las aves ven la red y escapan de la red. Pero estos caen porque quieren. ¿Por qué? Porque no quieren sabiduría. Entonces uno
llega a caer en eso porque uno quiere ignorar la palabra de Dios, quiere ignorar el consejo de Dios y quiere escuchar su propio corazón. Y ahí uno se vuelve necio, carnal. Y así es, porque ahí está donde el hombre termina haciendo lo malo, porque el hacer las cosas en la carne es malo. Todo lo que viene de la carne, dice la palabra, es pecado. Entonces el yo del hombre, la parte interna del hombre, es que aparentemente siempre quiere hacer las cosas bien, pero no sé por qué me salen malas. ¿Te has fijado que siempre dice, a veces hay gente que dice, pero yo toda mi vida he querido hacer bien a todo el mundo y todo me ha resultado mal? Pero es que en realidad hay que ver que todo lo que se hizo, como se hace en la carne, hay una intencionalidad que al final te va a resultar en contra, ¿ya? Quizás tú hayas hecho bien toda tu vida y has querido hacer esto y tienes buenas intenciones, has querido ayudar y siempre te fallan, pero hay que ver, tú lo hiciste por tu carne, no lo hiciste guiado por el Espíritu, no lo hiciste porque Dios te mandó. Pablo dice, el bien que yo quiero hacer, no lo hago, porque quisiera hacer bien, pero su corazón, su carne torcida no lo deja hacer el bien que quisiera hacer. Muchas mamás quisieran hacer bien a sus hijos, pero... Y creen hacerlo. Y después no entienden por qué los resultados son malos. Sí. Y es porque en realidad no se hizo bien. Y eso hay que llegar a entenderlo. Porque después terminan siempre frustrados diciendo, pero si yo hice siempre tanto bien y todo bien y todo bien. Yo tengo que entender, en realidad hice todo mal. Porque si no lo hice a través de Dios, si no lo hice en una naturaleza, lo hice en mi naturaleza torcida, todo lo que yo hice, aunque aparentemente era bueno, iba a terminar malo. Yo entendí de la siguiente manera cuando el Señor me reveló. Me hizo ver que era una enferma de lepra, ¿ya? Y la que está enfermo de lepra es contagioso y nadie se acerca porque puede enfermar a cualquiera. Aún el que toca al leproso se puede contaminar. Se contagia de una manera muy contagiosa. Y por eso el que era enfermo de lepra tenía que tener una campana y decir soy leproso y nadie podía acercarse a él. Entonces el Señor me decía, un enfermo de lepra que está viendo a los hijos, está curando al hijo, le está preparando comida, en todo estoy infectado de lepra, en todo lo que yo esté dando, yo estoy llevando muerte conmigo. Entonces yo por más que yo hiciera y yo quiera hacer vida, yo lo estoy haciendo muerte, porque yo llevo la muerte. Entonces aunque yo quiera hacerles bien, les voy a hacer mal, porque conmigo está la muerte igual, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, estamos totalmente podridos, todo lo que nosotros, hasta nuestras buenas intenciones están podridas, dice el Señor en Isaías, tus buenas intenciones, todos son trapo de inmundicia, ¿cierto? Delante de mi presencia, todo lo que tú me vengas a decir, tus justificaciones o que yo hice todo lo mejor. Dios sabe que yo me esforcé, Dios sabe que yo me esforcé con mi esposo, con mis hijos, que yo me la jugué y mire como el pago que tengo. Uno debe llegar a convencerse que si las cosas no resultan es porque hay algo que está mal y no son ellos, sino que también el trabajo tengo que haberlo hecho mal yo. Yo tengo que entender que si no hice un buen trabajo, los resultados no van a salir. Ahora debo entender que si lo hice sin Dios, no puedo esperar algo bueno. No puede haber algo bueno, o sea, todo resultado que yo haga sin Dios, y eso es importante porque a veces tratamos de ver que al final nosotros somos muy buenos y el resto son muy malos. Entonces nosotros terminamos, inclusive, no logramos salir de esa trampa. Y la idea es primero que podamos hoy día, tú puedas sentir en tu corazón y llegues a ser convencido por obra del Espíritu Santo, que si muchas cosas hiciste, pero en ellas no estuvieron los principios de Dios, no lo hiciste en base a la palabra, no lo hiciste en base al Espíritu de Dios, no esperes que haya resultados, porque aunque crees que hiciste bien, tienes que estar convencido que hiciste mal. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hiciéramos, nuestras buenas intenciones son como trapos de inmundicia, porque todo lo que nosotros hacemos es malo, no nos sirven. El Señor sabe que aún las buenas intenciones pueden, ¿cierto?, ser emanadas de la maldad del corazón.
Y a veces esperamos resultados y como no hay, nos enojamos y nos frustramos y nos damos cuenta y decimos, yo dejé toda mi vida por esto y al final nadie me pagó bien. Y en realidad de ahí se da cuenta que en realidad de alguna manera estaba esperando una recompensa. Y yo lo hice esperando que alguien hiciera una recompensa, pero al final nadie me la dio. Entonces me frustro. Entonces tampoco todo lo que hice tiene buen sentido porque debemos hacer sin esperar nada. Entonces quiere decir que lo que hice ya no sirve de nada. Aún nadie me tiene que venir a agradecer porque aún lo hice esperando algo. Entonces tampoco sirve. Entonces te das cuenta que esto es muy importante porque a veces nosotros en nuestra naturaleza estamos atrapados en frustraciones y lo primero que debemos entender que todo lo que yo hice y todo lo que yo haya hecho sin Dios, todo aunque haya sido, estaba mal. No tengo que sacar que algunas cosas y yo hice todo bien y yo como me la jugué, pero a mí me pagaron mal. Yo debo entender que los resultados iban a ser malos, porque aunque yo trate de hacer las cosas bien, pero sin Dios van a terminar mal. Yo tuve que aprender eso, aprender con dolor, porque yo me creía muy justa, muy perfecta. Yo me creía que siempre lo que hacía, yo decía, no, yo sé por qué lo hago, yo guardo esto, yo cuidaba esto, y me preocupaba de muchas cosas, pero al final veía que todas las cosas salían mal. Y el Señor me tuvo que mostrar, todo lo que no hagas en base a ningún principio, no lo haces en base a la nueva criatura, no estás basado en los principios bíblicos, eso se te va a caer. O sea, todo lo que venga de nosotros es malo. El peor enemigo es tratar de construir con tus fuerzas, es tratar de construir una familia con tus fuerzas, es tratar de enseñar a tus hijos en la manera que tú crees que es lo mejor, porque los papás dicen, no, yo no los voy a criar como me criaron a mí, porque por eso es que yo la pasé mal. En realidad tu hijo lo va a pasar mal igual, porque la manera de criar los hijos es en base a los principios de Dios, porque dice que debemos aún corregirlos y amonestarlos en la palabra, por la palabra. Entonces, si tus hijos no son instruidos, no son enseñados por la palabra, todo el resultado al final lo vas a ver malo. Aunque tú quieras hacer mejor que lo que hicieron tus padres, vas a terminar haciéndolo malo igual. O sea, mucha gente que escucho, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Yo no quiero, por eso yo ahora, conmigo mis padres fueron así, yo voy a hacer de esta otra manera. Tus padres hicieron mal, tú también vas a hacer mal y todo va a terminar igual. Tus hijos van a terminar diciendo igual que fallaste, fracasaste, porque no es la manera correcta. La manera correcta es en base al Espíritu, y el Espíritu es por base a la palabra. Amén. Tenemos lo siguiente, Pablo, tú me puedes leer donde San Juan. Cuando Pedro sí. Niega. Juan 13:36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Poner fuerza en sí mismo. Amén. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Se ve claramente las buenas intenciones de un discípulo abnegado, diciéndole, Señor, yo voy a todas contigo. Aún mi vida daría por ti. Y esas cuantas de nosotros le hemos dicho, pastora, cuente conmigo. Y fuerte poner fuerza sobre uno, porque a mí, yo no sé, yo creo que el Señor tiene ese trato conmigo. Cada vez que digo algo como que algo tengo yo por mí, de fuerza, no sé, mira cómo me salió, o mira, puedo hacer esto, se me da vuelta. Y no me resulta, y no puedo, tengo ahora como si fuera una muletilla, decir, si el Señor permite, si el Señor, pero no porque yo sé que si lo digo de otra manera, el Señor nos avergüenza, ¿cierto? Amén. Muchas veces también me ha pasado, a veces yo trato de ser pilla cuando voy manejando y digo, me adelantó de esta manera, me voy a ir por aquí y me voy a cortar el camino, ya me voy por este otro lado y trato de ser pilla y al final me sale peor. De repente me encuentro
que me escapé de una carroza que iba con todo esta funeraria y yo ya me voy por acá y acá me encuentro con otra cosa peor que tengo que estar 20 minutos para. Yo digo, Dios, ¿cierto? Me decía, ¿para qué intentaste hacer algo si no se hace con tu fuerza? Trataste de ser pilla y yo te avergüenzo, porque Dios nos muestra que en realidad tenemos que estar en la sabiduría de Él. A veces uno quiere jugar alguna cosa, ser pilla y terminas avergonzado. ¿Ya? Muchas veces me ha pasado y creo que es un trato, como dices tú, de Dios para mostrarnos que en realidad nuestra astucia viene de parte de Dios, nuestra sabiduría viene de parte de Dios y no tratemos de ser algo en lo que al final Dios nos dice, y cuando tratas de hacer algo en tus fuerzas te voy a avergonzar. Bueno, aquí vemos, ¿cierto? Pedro que le dice, yo por ti soy capaz de dar mi vida. Y lo vemos al poco, el Señor le dice, antes que cante el gallo me estarás negando. El Señor ya estaba viendo el pecado, la caída de él. En ese momento, antes que le negara, ya había caído. Y eso es lo más triste, saber eso, que a veces cuando tú estás diciendo, no, si yo sé que yo puedo, yo soy capaz, ya te caíste. Antes que tú llegues allá, ya te caíste, ¿cierto? Hay gente que dice, no, yo lo voy a lograr, yo voy a hacer esto, yo sé que lo voy a hacer ahora. Y no lo vas a poder lograr. Porque yo sé que Dios ya, cuando tú estás diciendo eso, ya te caíste, ya te afirmaste en ti, ya te afirmaste en las fuerzas humanas. Y es ahí donde el Señor miró a Pedro, y por eso le dice Pedro antes, el problema es que acabas de caer tú. El problema es que no tienes cuidado de ti mismo. El problema es que tú quieres ser fiel, pero te afirmaste en ti y no vas a poder. Y yo sé que puedes querer hacerlo, pero no puedes. Y bueno, Dios le mostró, lo avergonzó, ¿cierto? Se avergonzó a sí mismo, porque después por eso dice que lloró amargamente y después dice que se encuentra con la mirada del Señor y él está muy avergonzado. ¿Cómo mirar a aquel que le habría prometido darle la vida? Y él mismo ya le había dicho, antes de que lo negara, ya sabía que ya le iba a fallar. Entonces, qué tremendo, ¿cierto? Un poco ver el corazón de nuestro Señor, que yo muchas veces le digo, ¿cómo puedes confiar en nosotros siendo tan falibles, ¿cierto? Nosotros no somos dignos de ser confiables, nosotros que fallamos, nosotros que de pronto queremos hacer las cosas, creemos que las vamos a hacer bien, pero siempre todo lo que nosotros, si somos seres que estamos llenos, ¿cierto?, de lepra y que nosotros Dios nos limpió, pero aún está en nosotros el pecado, en nuestra naturaleza y estamos recubiertos por la sangre, pero aún está esta naturaleza humana y que nosotros podemos fallarle en cualquier momento. Yo le digo al Señor, ¿cómo puedes confiar en nosotros cosas tan grandes? ¿Cómo nos confías almas? ¿Cómo nos confías estos misterios tan grandes? Si nosotros podemos fallarte en cualquier momento. Por eso es que lo que Dios espera es que podamos vernos de esa manera, hijo. Que nos veamos que no somos dignos de ser confiables. Porque no podemos confiar ni en nosotros mismos. Porque a veces nosotros decimos, no, yo sé que Dios no le voy a fallar. Y Dios sabe que yo no le voy a fallar. Y no, Dios sabe que tú le vas a fallar. Dios sabe que yo le voy a fallar. Pero aún así, ¿dónde confía en Él? En que seamos inseguros. En que nosotros... Cuando le preguntó, cambió totalmente, ¿cierto? Cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él ya no podía responder como respondió antes. Termina diciendo, Señor, tú lo sabes todo. 3 veces, ¿cierto? Tú sabes que te amo, porque en realidad, o sea, tú sabes si es cierto o no. Y el Señor le decía, haz lo que te mando. Es justamente... No quieras hacer tú algo, haz como lo que te muchas veces uno en esos momentos cuando uno le da a decir, Dios, tú sabes que yo te amo. Muchas veces me he encontrado diciéndole así, realmente, Señor, tú sabes, yo te puedo decir que te amo, Señor, y Señor, como dice, ¿cierto? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Yo le decía, yo puedo leer este salmo y lo puedo cantar, pero realmente, Señor, tú sabes si te amo. Porque tú sabes si realmente cuánto yo estoy dando por ti y cuánto estoy dispuesta. ¿Quién más que tú? Porque ni yo sé, quizás en un momento yo te podré negar. Y yo temo a eso. Me temo a mí misma. Porque yo sé, cuando tú ves esto, ¿cómo podemos fallarle a Dios? ¿Cuántas veces le hemos negado y después hemos tenido que llorar? Decirle, Señor, perdóname.
Perdóname por haberme confiado en esto. Perdóname por haberme abrazado en un momento a esto y haber puesto esta fuerza en esto. Porque nosotros somos tan falibles, no somos dignos de que Él pueda confiarnos estos misterios tan grandes. Nada, porque yo le digo, si yo supiera que alguien es un ladrón, ayer le dije a una hermana, usted sabe que Judas, le dije, el Señor le dio, le dije, ¿sabe usted que lo vendió? ¿Sí? Y él le dije, yo estaba comiendo y sabía que él lo iba a traicionar. Pero usted sabe también que Judas, le dije yo, cuando derramó el perfume esa mujer, y él dijo, podíamos haber dado todo esto a los pobres, y se veía, cualquiera podía decir, qué corazón más precioso, ¿cierto? ¿Cómo derramarle el perfume al Señor y él está pensando en los pobres? Entonces Jesús podía haberse dado vuelta y haber dicho, qué Judas, qué precioso el corazón de Judas. Pero dice que el Señor le dijo, habrán pobres siempre, y esta mujer me ha ungido. Pero dice que el Señor sabía en su corazón que él se arreglaba con las plata. Yo le dije, imagínese usted, que si usted sabe que alguien se arregla con las plata y lo tiene a cargo de las plata, ¿lo dejaría usted en la tesorería? No, pues me dijo, no lo dejaría. Bueno, el Señor lo dejó y sabía que se arreglaba, sabía que tenía debilidad con el dinero, sabía que su corazón era codicioso y al final terminó vendiéndolo, pero aún así lo tuvo con él. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a un Dios que está con nosotros siendo tan débiles y que vino a unirse con nosotros siendo tan falibles? Pero es importante que tú y yo conozcamos eso, que nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, que nosotros todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer mal, que nosotros todo lo que nos pidiera hacer nunca lograríamos hacer algo bueno, que somos malos completamente, que estamos totalmente quebrados y que todo lo que tomemos se nos va a caer. Pero el poder de Dios es lo único que nos va a ayudar a hacer algo bien, o sea, es el Espíritu Santo. Entonces, Dios, el Señor quería mostrarle a Pedro. Por eso después la pregunta es, cuando Pedro vuelve a levantarse, ¿por qué no lo vuelve a fallar? Porque él nunca más se afirmó en sí mismo. Por eso lo ves cuando dices tú, Pedro, me amas, y él le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes, porque, ¿qué te puedo decir yo? Yo quisiera decirte, Señor, ahora te amo más que antes. ¿Me volviste a perdonar? Te amo más que ayer. Yo puedo decirle a Dios, Señor, ¿cómo te puedo decir que te amo? Lo único que puedo decirte es que me has perdonado tanto, y dice que a más se le perdona, más ama. Entonces quiere decir que mi medida de amor puede ser mayor que antes, porque me perdonas tanto. Me perdonas todos los días, me perdonas todo lo que yo soy. Todo, porque nosotros en nada nosotros podríamos agradar a Dios, ¿cierto? Solo en cuando estamos rendidos y sabiendo que necesitamos de Dios. Y para poder hacer algo bueno necesitamos de Él. Eso es muy importante, y que esa es la manera que cuesta tanto que el hombre realmente se rinda. Jeremías, ¿cierto? 17:5. ¿Qué dice ahí mi hermano Pablo? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué entendiste tú? Tú ahí me hablabas muy bien de eso. Que ahí aclaraba que cuando uno pone cualquier cosa humana, natural, trabajo, dinero, habilidades, por fuerza, se aparta de Dios. Es decir, se aparta de Jehová, se aparta de Dios, y está la caída. Está la caída. Y dice, maldito el hombre. O sea, no es que Dios lo maldiga, sino que él mismo se maldice. Él mismo se aparta de la bendición. Porque nuestra bendición es estar afirmados en Él. Nuestra bendición es confiar en Él.
sostenernos en Él. Y si yo me afirmo en el dinero, como dices, a veces uno no se da cuenta, pero de repente tú programas viendo cuánto dinero tienes, ¿cierto? Ayer estábamos programando y estábamos hablando con mis hermanos de Guarañé, porque ya estamos diciendo ahí tenemos que avanzar y tenemos que construir. Y estamos viendo que la construcción por los espacios vamos a tener que hacerlo. Y yo le decía, bueno, hagámonos y lancémonos. Y yo voy con proyectos, jamás hablo de dinero. Pero entre todos apareció alguien que dice que no, yo no tengo dinero. Yo dije, pero no estamos hablando de dinero. Y pareciera que cuando entra eso a mí es como, hey, por favor, ni alguien puede decir yo tengo dinero para esto, porque tampoco me puedo afirmar el dinero de uno o del otro, ni de nada. Nosotros no podemos afirmarnos en esto. Nosotros tenemos que ver si Dios nos está mandando, Dios hará. Pero si nosotros aprendemos a confiar, a afirmarnos en cualquier cosa, nos vamos a caer. Nos vamos a caer, como dice ahí lo que dice la palabra, ¿cierto? Que confía en el hombre y pone brazos sobre él, ¿cierto? En otra parte dice, te afirmaste en Egipto, que es como la vara, ¿cierto? Te caerá en tu mano. ¿Cierto? Y caerá en tus manos y te traspasará, te vas a caer. Entonces, la verdad es que afirmarse en cualquier cosa es apartarse de Dios. Y sin darnos cuenta, ¿cierto? Podemos a veces afirmarnos, nuestra fuerza, nuestra parte humana va a querer afirmarse en algo que quiera ver, en algo que es seguro, en lo humano. En lo humano lo seguro no es Dios. En lo humano lo seguro puede ser el dinero, puede ser el familiar, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el amigo, puede ser todo esto, ¿cierto? Puede ser tus habilidades, puede que no, si yo sé que soy capaz de hacerlo, puede ser en que cualquier cosa. Pero en lo humano es todo lo que es en la materia y no es Dios. En lo humano nunca te afirmarás de Dios. El hombre humanamente se puede afirmar hasta en los médicos, en los medicamentos, pero no se va a afirmar de Dios. Pero lo espiritual es muy diferente, porque cuando el hombre sale de la carne, entonces se afirmará en Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando el hombre en lo natural pone su confianza en su fuerza, en sus habilidades, en su fidelidad, es una actitud de orgullo y de soberbia, porque los hombres somos débiles y falibles. Es lo primero que debemos. El hombre se siente fuerte. Mira, fíjate en los mensajes que se entregan. Tú puedes. Hay muchos mensajes que están basados en la parte humana, en que despiertan la humanidad del hombre. Tú puedes. No te des por vencido. Tú lo lograrás. Pero no tiene que ver con nosotros. O sea, cuando yo me doy por vencido es cuando realmente Dios gana. Por eso vencidos para vencer. Porque en realidad nosotros, los mensajes que son de carácter, ¿cierto?, positivos, van hacia la humanidad. Tú lo puedes, tú lo vas a lograr, el poder está en ti, ¿cierto? Tú tienes la fuerza para lograrlo. Todos esos mensajes se veían buenos, motivacionales, pero en realidad muchos mensajes motivacionales están en el ser humano, ¿cierto? Está en la humanidad, en que el hombre pueda volver a pararse, lo puedes volver a hacer, pero la verdad es que el hombre no es capaz. El hombre debe llegar a darse cuenta, es muy difícil que el hombre pueda decir, en realidad soy incapaz, yo me rindo, quiero que Dios fracasé, yo no puedo hacer esto, y sea Dios haciéndolo. Cuando el hombre se llega a dar cuenta que realmente es malo y que en él no podría lograr nada, y que lo que logre va a terminar igual con malos resultados, va a decir, mejor ya no quiero más yo meterme. No quiero involucrar yo algo mío en lo que es de Dios. Si tú dejas de involucrarte tú y que algo tuyo se involucre, vas a empezar a ver la gloria de Dios. Y aquí dice, ¿por qué? Dios es fuerte e infalible, pero nosotros somos falibles. No pondremos nuestras fuerzas a cumplir y ser fiel, aunque así lo deseemos, ¿cierto? Es lo mismo también que afirmarnos en otros. Cuando ponemos la confianza en otros también nos van a fallar. Y nosotros vamos a terminar decepcionados. Yo tengo mucha gente que cuando llega al Señor llega frustrado porque todo el mundo lo decepcionó, todo el mundo le falló, todo el mundo cuando necesitó no estuvieron, cuando yo esperaba no estuvieron. ¿Y yo cuánto hice? Pero en realidad es porque pusimos igual la confianza en las personas. Las personas debemos saber que van a fallar y no debemos esperar nada de ellas.
pero la verdad es que después en el Señor lo entendemos. Amén. Que es fuerte para nosotros como seres humanos aspirar a ser siervo inútil. Es difícil, yo me acuerdo de una vez temerle a ser reprobado en el miedo más profundo que tenemos a veces y siempre queremos defender nuestra causa, nuestra aprobación, que los demás nos vean con cierta estatura, pero que fuerte es para el hombre sentirse que eso es lo que tengo que aspirar, sentirme débil, porque dice así, a los sabios de este mundo los avergüenza y empieza a nombrar todo lo fuerte y cuáles son los que quedan. Los débiles, yo quiero ser de eso, decir uno, yo quiero ser el débil, yo quiero ser que no tiene ni un brillo. El ignorante. El ignorante. Esa es lo más fuerte, yo creo que para este tiempo donde el humano es el centro, es algo totalmente contrario a lo que la sociedad quiere. Y nosotros como cristianos desligarnos lo más humano, sacarnos de lo más humano que tenemos para decir yo quiero tomar esa naturaleza, yo quiero tomar lo que viene de Dios. Y es tan importante eso para realmente abrazar la nueva naturaleza. Cuando nosotros nos damos cuenta que no hay nada bueno en nosotros, somos capaces de poder renunciar a nosotros mismos. Cuando a veces le decía al Señor, yo quiero servirte, Señor, pero no te sirvo. Porque, ¿qué hay de mí que te pueda servir? Porque en realidad yo quiero servirte, quiero ser lo más útil posible, pero a la vez soy tan inútil, soy tan inservible, que no sé cómo podría utilizar algo que es inútil e inservible y que te pueda ser útil. Y realmente es lo que realmente Dios espera que nosotros lleguemos a darnos cuenta. Porque es así como Él puede usar, en donde Él puede realmente moverse. Pero nosotros debemos dejarlo que Él lo haga. Y vamos a ver, inclusive cuando Él empieza a tomar el control y nos damos cuenta en nuestra casa, dejamos de ver que nosotros, dejamos que Dios, bajo los principios de Dios, a enseñar a nuestros hijos como esposas, bajo los principios de Dios, movernos, no esperar, no, y tratar de, no, es que yo trato de que esto, y yo también quiero imponer, es que no, es que me hace sentir mal, es que yo no quiero, y yo por más que me esfuerzo en hacerle la comida rica, igual nunca está contento. Pero cuando tú lo haces, yo le decía estos días a una esposa, no lo hagas para él. Dice, todo lo que haces de hacerlo para Dios. Prepara la mejor comida. Si él le gustó, no te dijo que estaba rico, no te dijo nada, no te preocupes. Tú ya se lo hiciste al Señor y lo hiciste en excelencia. Cuando vas a estar con tu esposo, no te niegues, porque no lo vas a hacer porque tienes que estar con él y obligada porque te dice la palabra, es que se vuelve una ley y te obliga. No, porque Dios no viene a ser una ley externa, pero yo quiero agradar a Dios. Y cuando yo cumplo con mi deber conyugal, estoy agradando a Dios. Entonces, más que agradar a mi esposo, estoy agradando a Dios. Y eso para mí me complace. Entonces es un placentero. Es que cuando tú hagas, hazlo para Dios. Y entonces vas a ver que no estás mirando si es que vale la pena o si tienes ganas o no tienes ganas. Tú quieres agradar a Dios. Porque el Espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces le decían, no se va a hacer gravosa la palabra. Tú vas a agradar a Dios por la palabra, vas a estar contenta de agradar a Dios. No de estar pensando que estás ahí, que no me siento, que no tengo ganas, es que esto. Entonces, por eso es que muchas veces vemos estos problemas dentro de la casa, vemos problemas y vemos que la iglesia no crece, las familias, inclusive el diablo, ahí trabaja. ¿Por qué? Porque ninguno quiere mirarse a sí mismo y decir, hey, yo no tengo nada bueno para darle, pero Dios sí puede hacer cosas buenas para él, ¿cierto? Entonces, no esperando, nosotros tenemos estos problemas, muchos problemas han dado dentro de la iglesia, muchos problemas familiares, matrimoniales, porque no quieren dejar
se aman a sí mismos, no quieren abandonar. Ellos dicen, no, es que yo sé, es que yo igual, yo lo hago con la mejor intención, pero no están buscando realmente a Dios. Entonces al final lo que terminamos haciendo es sembrar muerte, destrucción, ruina, en lugar de traer realmente la bendición de Dios en nuestras casas. Y es que la palabra dice que está la bendición en mi casa, pero yo no puedo llevar la bendición. ¿Por qué? Mientras yo esté en mi carne, esa bendición yo la voy a impedir. Mis hijos tampoco van a poder conocer a Dios mientras yo esté en mi carne. Y mientras yo esté agradando en mi carne, mientras yo esté confiando en mi carne, mientras yo esté con el peor enemigo, más que el diablo, porque hay algunos que hacen guerra espiritual, pero están en su carne. Entonces dicen, no, hay demonios que entran y hay que hacer una guerra espiritual. Y primero no están venciendo ni su propia carne. Entonces el diablo dice, yo no me he metido, yo no tengo que meterme, tú la estás haciendo solo. Y estamos haciendo guerra espiritual, estamos ayunando, haciendo una cantidad de cosas que en realidad no van por ahí. Primero yo tengo que empezar a ver que yo soy el peor enemigo. Yo soy el que estoy destruyendo mi casa. Yo soy el que estoy destruyendo a mis hijos. Yo estoy trayendo la ruina a mi casa. Porque es mi propia naturaleza. Es mi orgullo, mi soberbia, ¿cierto? El querer yo manejar las cosas de la manera en que me siento yo, ¿cierto? Mi yo está delante. Y eso es muy importante, hermanos míos, para que podamos conocer que el peor enemigo para Dios somos nosotros mismos. Cuando nosotros dejamos de pelear y de querer ser orgullosos y soberbios, le decimos a Dios, Señor, haz tu voluntad. Señor, enséñame tú a cómo corregir a mis hijos. Yo tuve que pedirle todo eso a Dios. Yo tenía todas mis maneras, mis reglas, pero tuve que renunciar a todas ellas. Y el Señor me dijo, yo te voy a enseñar como yo te enseño a ti, tú vas a enseñar a tus hijos. Como yo te corrijo, tú vas a corregir. Yo ya sabía que no iba a hacerlo de la manera que antes lo hacía, que perdía el control. Y no, tuve que empezar a ver que Dios tenía paciencia, tenía misericordia. Y me enseñaba una y otra vez hasta que yo entraba, ¿cierto? Me enseñaba claramente los principios, no me obligaba, pero aprendía los principios. Me empezó a enseñar así. Yo creo que debemos aprender. Yo creo que sin muchas cosas, hoy día tú puedes decir, quizás hace rato que estoy pensando, echando la culpa al diablo, y en realidad soy yo el problema más grande para Dios, de que no se esté convirtiendo mi esposo o mi esposa o mis hijos. Y creo que es bueno que nosotros podamos ver, ni aún a lo mejor, ni tus familiares más cercanos, porque he estado siempre mi yo primero, más que, ¿cierto?, que dejar que Dios haga las cosas. Sí, a veces llegamos a echarle la culpa a Dios. ¿Cómo yo hago todo bien y no me funciona? No me funciona. Y aquí salió un ejemplo, usted daba, que aquí Jacob pelea con Dios y se ve como que Jacob venció a Dios, pero Dios venció a Jacob. O sea, lo dejó, le zafó la cadera y siempre quedó apoyado a un bastón. A un bastón. O sea, si llegamos un día a ser vencidos por Dios, vamos a poder tener el mejor apoyo que podríamos adquirir. Y va a ser mejor que nuestra misma pierna, que nuestra misma fuerza, que nuestra misma carne del brazo, que va a ser Dios, la diestra del Señor, que va a estar soportándonos, sustentándonos, y de verdad vamos a tener victoria que nunca hubiéramos pensado tener. Y mira, y está muy claro, porque Jacob era muy astuto, sí, muy astuto. Él ve cómo se la jugó para conseguir, ¿cierto? Y el suegro le salió más astuto. Sí. ¿Ya? Y después cuando él viene de regreso, él igual empieza a mandarle regalos a su hermano. Él dijo, con esto le aplaco el corazón. Él buscando su astucia, pero en un momento se dio cuenta que nada servía. Y entonces él va y deja a su esposa lejos y él ya dice, no puedo, no me está resultando. Y veía que el hermano seguía avanzando, iba a matarlo. Y él entonces se va a pelear con Dios. Ahí empieza a buscar y no me te soltaré. Y ahí vemos que Dios lo quiebra. Pero cuando lo quiebra, vemos que le cambia el nombre. Y de entonces, cuando viene el hermano ya no viene a pelear con él. El hermano ya no pelea porque ya el problema lo tuvo con Jacob, no con Israel. Entonces, el enemigo ya no lo vence. El enemigo ya no pelea con él. Qué tremendo es ver. Pensaba, entre paréntesis, qué literal va a ser, porque dice, el que venciere
le daré una piedrita blanca. Y en ella he escrito un nombre que solo Él conoce. O sea, terminando aquí, siendo vencidos, Él nos dará un nombre nuevo que Él ya no tiene. O sea, ese nombre está en nosotros. Y en ese nombre no somos conocidos en la tierra. Sí. Porque aquí me pueden conocer, no sé, quizás muchos me pueden poner muchos nombres, de acuerdo a lo que les parece, ¿cierto? A Jesús le pusieron todos los nombres, le pusieron ladrón, le pusieron... Algunos quizás sean mintiendo, algunos quizás tengan la razón, porque yo no puedo decir que no tienen la razón en nada. ¿Por qué? Ojo. Porque yo tendría que creer que yo ya fui al cielo y volví y no he ido al cielo. Les cuento a mis hermanos, no he ido al cielo. Y les digo a todos, porque aunque algunos puedan decir, pero mire, y esto, posiblemente tienen razón. No lo sé, pero Dios sí está viendo que estoy cada día tratando de crucificar esta carne y hacer la voluntad de Dios. Y si en un momento apareció algo, no te puedo decir porque dentro yo estoy acá. Entonces no te puedo decir, no, todo lo hago perfecto, porque si no yo estaría diciendo que ya fui al cielo y ya volví, entonces estaría con un cuerpo glorificado. Y eso no es verdad. Tú estás cerca de mí, también me conoces. Y también sé que hay momentos que a lo mejor puedes de repente decir, oye, que aparece algo que no me gusta, pero también sabes que estoy ahí, está ahí también el Señor. Y también yo veo en ti, pero nosotros estamos, por eso dice que debemos amarnos y soportarnos los unos a los otros. Soportarnos significa que va a haber cosas que van a haber humanas en nosotros, pero en lo posible vamos a estar luchando para ser cada día lo más espirituales, lo más de ir poniendo nuestra carne, ¿cierto? Porque sabemos que lo humano que pueda aparecer, yo sé que hace mal. Yo sé que si hay algo humano que en un momento tú recibes, eso es malo. Eso te va a traer, te va a hacer sentir mal, te va a traer dolor, porque eso es, todo lo de la carne es malo. Y entonces estamos ahí, pero como dices tú, estamos batallando y un día vamos a tener un nombre en que Dios nos va a entregar y con todo lo que antes nos conocieron, ya nunca más nos van a conocer. Porque la gracia del Señor aún sigue con nosotros, aún nos sigue soportando, aún nos sigue aguantando. Por eso es lo que te decía, el que está en Cristo uno es con Él. Señor, ¿cómo te unes conmigo? Yo le decía estos días, quebrantada, ¿cómo te unes conmigo? Mira quién soy yo, porque yo sé en mi naturaleza, no es que yo me ande viendo que ando haciendo una cantidad de cosas y ando, no sé, metiéndome en la pornografía, en cuestiones y... No, pero yo sé que mi naturaleza siempre va a ser mala al lado de la naturaleza de Dios. Yo sé que yo tengo tantas cosas que Dios tiene que arreglar porque no... Sé que estoy totalmente imperfecta. Yo soy el 6 y Él es el 7, en la perfección. Pero cuando Él me abraza, me veo perfecta, porque me esconde en su gracia. Mientras más nosotros nos humillamos y nos sentimos más incompetentes, más la competencia se verá. Pero será Él, porque si nos ven a nosotros, no tenemos nada de eso. Pero mientras más rendidos estamos, más veremos a Dios. O sea, más dejaremos que Dios sea quien se manifieste. Entonces será más perfecto lo que podamos hacer. Por eso yo hoy día estoy hablando esto, porque la iglesia debe aprender a que mientras más se sienta insegura, mientras más deje que Él sea quien maneje su vida, quien dirija, le enseñe cómo ser madre, cómo ser esposa, cómo ser hija de Dios, cómo ser hermana en Cristo, cómo ser hermana, porque tenemos que aprender a ser hermanos en Cristo. Tenemos que aprender todo esto. No es en la carne, es en el Espíritu. Y cuando tú aprendes todo esto, te das cuenta que en la carne tú tampoco serás el mejor hermano, que a veces criticamos, juzgamos a los hermanos. Y a veces si tú te dieras cuenta, quizás muchos están indicándote a ti. Porque dice que con un dedo tú indicas y hay otros que te estarán condenando. ¿Y sabes por qué? Porque ninguno de nosotros podríamos juzgar a nadie. Porque nosotros fuimos todos juzgados y condenados. Solo que yo me siento muy mal cuando en el lugar que Dios me tiene, porque Dios me pone a juzgar.
porque Dios me puso a juzgar las cosas de Dios y me pone a juzgar entre lo blanco, y ese es el trabajo del sacerdote. Debía juzgar entre las cosas de Dios y lo que no debe ser, y debía corregir, debía instruir. Por eso es que Dios amonestó a los sacerdotes que no sabían lo que era blanco y negro, y no sabían dónde estaba su derecha y su izquierda, y no enseñaban al pueblo. Pero a nosotros nos puso, y yo me siento la más que menos merezco de estar haciéndolo, y cada vez que lo hago me siento terrible después, porque le digo al Señor, ¿quién soy yo para juzgar a mis hermanos? Y para decirle, tú estás mal, tú estás haciendo esto es en la carne, y hablarles de una manera a veces que quizás es muy fuerte, pero después le digo, Señor, ¿y quién soy yo? Si yo delante de ti estoy siendo más juzgada que ellos, porque cuántas cosas me tienes que reprochar a mí. Entonces, es terrible estar sabiendo que tú sabes que no tienes ningún derecho, pero tienes que hacer lo que Dios te manda hacer, ¿cierto? Pero quiero decirte, por eso nos enseña Dios a través de eso, no a través de nuestra humanidad, de nuestra carne, juzgar a nuestros hermanos. Nosotros podemos mirar que al final son tan falentes como nosotros. Entonces, ¿cómo voy a poner yo una medida que ni yo soy capaz de llevarla, ¿cierto? Entonces, de esa manera aprendemos a ver en el Espíritu, a amarnos en el Espíritu, a soportarnos en el Espíritu, y de esa manera crecemos, somos más, ¿cierto?, eficaces para Dios. El enemigo no nos va a destruir, el enemigo nos va a destruir, nosotros seremos presa fácil cuando estamos en la carne. Amén. Y terminamos con esto, con lo último, que son las heridas emocionales, que también estamos hablando en la carne, y que si tú no has tratado tus heridas emocionales y llegas al Señor, y en la carne naturalmente el hombre es malo, con las heridas es peor. Es peor. Las heridas son los traumas, daños físicos, emocionales, desde la niñez, en algún momento de tu vida. Lucas 4:18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a sanar y pregonar libertad a los cautivos. ¿Cierto? El abuso, maltrato físico, emocional, psicológico, económico, traición, rechazo, desvalorización, abandono, ausencia de paternidad, etcétera, 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 son daños y heridas emocionales, heridas físicas que vienen sufre el hombre. Y cuando llegamos al Señor, estas heridas, muchas de ellas vienen muy abiertas, vienen esos traumas. Hay gente que llega con traumas tremendos. Yo creo que todos llegamos así, porque hemos vivido situaciones por causa del pecado, ya sea de nuestros padres, gente que abusó de nosotros por causa del pecado, y llegamos muy destruidos. Pero ¿cuál es la manera de poder enfrentar esto? Ayúdame, Pablo. Como leía usted en Lucas, Cristo vino a hacer esta obra. Cuando podemos ver que uno como víctima también ha sido victimario, y perdonar, porque si no yo tampoco podría entrar en este perdón, me hace sentir que soy deudor, y creo que es lo más necesario, porque usted ponía algo un ejemplo muy claro, hablaba de las hienas, y es algo que el enemigo usa estratégicamente. Toda la herida él conoce, porque parte de muchas de ellas las ha causado por daños con los padres, con miles de personas que han estado alrededor, y sabe por dónde atacar, y esas áreas están abiertas, son heridas abiertas. Usted decía, las hienas huelen la sangre y atacan a la presa viva. Entonces, y despedazan. Y el enemigo busca de esta manera, atacar así. Busca las heridas y sabe por dónde dar para que uno mismo reaccione, se destruya. Y reaccione en base a ella. Por eso que a veces hay personas que son atacadas y sienten que
justo les tocan las heridas. Tocan. El enemigo es cruel. El enemigo sabe dónde está la herida. Y va a hacer que se te toque más fuerte. Por eso es tan importante, como decíamos, por medio de la fe recibir. Y lo que tú decías, Pablo, todos llegamos al Señor y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Quizás llegamos muy heridos, pero también tenemos que reconocer que nosotros no hemos hecho nada bien. Entonces, al pedir perdón, nosotros dice inmediatamente, el don de Dios nos lleva a perdonar. Porque si yo no perdono al que me hizo mal, yo tampoco recibiré el perdón. Entonces yo vuelvo a quedar atrapado. Las heridas no se cierran. Hay gente que dice, yo no sé por qué llego al Señor, pero aún mis heridas no se cierran. Y las heridas se cierran instantáneamente cuando tú perdonas. Es tan simple como eso. Tanto de proceso de sanidad interior es decir, sí, Señor, yo perdono a mi padre por haberme golpeado. Perdono a mi madre por nunca haberme dado. Yo recibí muchas situaciones que yo fui muy rechazada. No recibí el amor materno. No, mi mamá... no sé si por color de piel o por el nombre que me puso el nombre de su suegra, que no era muy querida. Pero yo sentía muy claro, inclusive mi hermana mayor se daba cuenta de cómo a mí siempre me quitaba privilegios. Inclusive ella muchas veces me defendía, mamá, pero si tú, entonces no me lo dejas a mí, si no se lo das a ella. Y era muy notorio, o sea, no es que yo solo me daba cuenta. Pero ¿sabes qué? Cuando yo llegué al Señor me di cuenta que no podía quedarme con esto más en el corazón. Y tuve que pedir perdón por mis pecados y a la vez empecé, yo perdono a mi madre por no haberme quizás tratado como el resto, no haberme dado los mismos privilegios que otros. Yo perdono a mis hermanos, yo empecé a perdonar primero a los seres más cercanos, que son los que más, porque dice que los que son tus peores enemigos son los de tu casa. Son los que donde más recibimos los daños. ¿Por qué? Porque son las personas que más amamos. Y empecé a perdonar primero eso. Después perdoné, yo tuve intento de abuso. Alguien me quiso violar en la calle. Empecé a perdonar a todos aquellos que me trataron, me tocaron, que intentaron de abusar de mí. Empecé a perdonar a todas. Y yo dije, si yo necesito el perdón y yo quiero tener el cielo abierto, yo necesito perdonar. Pero ¿sabes qué? Nadie me hizo sanidad interior. Nadie me hizo liberación. Nadie trató echándome fuera demonios y tratando las heridas. Y ahí pasé años llorando que mis heridas, que yo tengo problemas de rechazo. Nunca. Porque en ese momento la sanidad entró porque Él se llevó nuestras heridas. Y en ese momento Dios trató mi corazón. Dios sanó mis heridas. Yo pude levantarme y saber que después yo miraba y ya no sentía eso por mi madre, ya no sentía eso por los demás. Yo sentía rabia, hay cosas que estaban dentro de mí, sentía pena por lo que me hacían. Me sentía víctima, ya no me sentía víctima, no me era pobrecita, no era pucha lo mal que lo pasé. No, yo ya me sentía libre. Y eso es un sentir que si tú no lo has tenido, yo quiero decirte, hay mucha gente que dice que necesito que me hagan sanidad interior. ¿Sabes? Sanidad interior no tiene que ver más con el egoísmo. El egoísmo es que tú sigues atrapando las heridas. Hay gente que lleva años dentro de la iglesia y sigue con heridas y sigue sintiendo pena y se acaricia las heridas y va y se pasa y ahí está y no quiere sanar, porque sanar es simplemente perdona al que te hizo mal. Perdona aunque te haya hecho lo más terrible de tu vida, aunque te haya hecho lo más horrible, aunque te haya marcado tu vida. Todos los días de tu vida hayan sido marcados. ¿Sabes? Yo estaba tratando a alguien que al final no quiso, porque vio psicólogos, psiquiatras, todo, pero me decía, nadie me saca esto, fui abusada no sé cuántas veces y yo quiero odiar a esas personas, las odio, quiero matarlas, y dice que le venían ataques terribles y todo. Yo empecé a tratarla y empecé a decirle, si usted quiere sanar realmente, primero tiene que perdonar y tenemos que perdonar. Y ella me dijo, no quiero perdonar a nadie, no hay ninguna salida, le dije. Lo siento, se va a quedar ahí y va a seguir todos estos años y está sufriendo sus hijos, todo al verla que está retorciéndose y golpeando sus heridas, sintiendo rabia, sintiendo odio, sintiendo todo esto, no poder simplemente decir tengo que perdonar. Si para perdonar significa que yo quisiera seguir haciendo. Y eso yo le dije, lo siento, no hay otra manera. Quiere decir que usted se quiere quedar con esto. Eso es orgullo, esto es soberbia. Se quiere quedar con el dolor, quiere quedarse, es venganza, pero no quiere perdonar, ¿cierto? Recibir perdón de Dios nos da la capacidad de perdonar. Si tú has recibido el perdón de Dios y sabes que tú también
hiciste muchas cosas mal, entonces perdona a todos los que te hicieron mal. Yo quiero decirte, hay un área muy fuerte en que el enemigo y ha hecho una mentira muy grande, es que trabaja sanidad interior. Y sanidad interior a veces puedes pasar años tratando tus áreas de rechazo, de abuso, y nunca logras salir de esto. Y simplemente porque eres egoísta, porque no quieres recibir el amor perfecto, y por amor tú puedes perdonar y liberar a las personas que te hicieron mal. Cuando tú pasas mucho tiempo así, simplemente es que eres un egoísta y no quieres. El amor de Dios es perdonar y dejar ir. Así como Dios nos amó y nos perdonó, así debemos perdonar. Perdona aún el más daño terrible que te hayan hecho, aunque lo que te hayan hecho haya marcado tu vida, perdónalo, deja ir a esas personas, así como Dios te perdonó y te dejó libre, déjalas libres. Eso es, perdonar significa, las heridas significa tener el dolor atrapado en tu corazón. Y esto es una de las áreas donde el enemigo trabaja muy fuerte, porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia y no ha entregado y no ha sanado. Hoy día yo quiero decirte, es el momento en que dejes de pelear contra esto, vence, dobla tu rodilla y libera todo eso. Aunque sea terrible lo que te hicieron, más terrible es quedarte con esta herida y perderte. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdonará en los cielos. Y los cielos se cerrarán para ti. Y entonces estarás viviendo una religión y sintiendo pena todos los días. Y que toda la gente sienta pena por lo que te hicieron. Pero en realidad Dios quiere que ya vivas un nuevo tiempo. ¿La verdad? Y estamos terminando con los ataques de las falsas doctrinas. Amén. Esto es otro ataque más que tiene la iglesia, y este ataque es externo, o sea, viene desde adentro, y la iglesia empieza a ser atacada con falsas doctrinas. Tú, Pablo, tenías ahí algo que decirnos con respecto a eso. Leo la cita. Dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Bueno, ahí veíamos sobre tantas falsas doctrinas y tanta gente que sigue a tantos hombres, ¿cierto? Hombres y mujeres que quizás entregan una enseñanza en la cual, ¿por qué multitudes? Yo te decía, las multitudes se iban del Señor cuando el Señor empezaba a enseñar sobre la cruz. Niégate a ti mismo, ¿cierto? Toma la cruz y sígueme. La gente, me voy. Ellos querían que le hablaran de la multiplicación, que le hablaran que Él les iba a dar los panes y los peces, se los iba a multiplicar, que Él les quería dar buenas cosas, que Él le ofrecía las cosas terrenales, ¿ya? Y lamentablemente hay muchos mensajes que empezaron a ir solamente para llevar a la gente a amar las cosas de la tierra, para querer las bendiciones, para buscar las añadiduras, y no les enseñaron la cruz. Y el apóstol dice, lo digo llorando, porque de eso significa que mucha gente empezó a apartarse, ¿cierto? Y los empezó a apartar hacia otras cosas. Y dice, y esa gente también, dice la Escritura, que también ellos quieren eso, porque dice que ellos buscan, ¿cierto? Buscan que les alimenten sus vientres, que les digan cómo yo tengo más, cómo logro multiplicar. Y ahí están los pactos, mira cuántas cosas se han hecho, falsas doctrinas. Trae un pacto para que Dios sana a tu hijo. ¿Cómo Dios va? Si el Señor ya pagó en la cruz del Calvario, ¿cómo con un pacto, con una ofrenda tú vas a pagar la sanidad de tu hijo? Si la sanidad del hijo se hizo en la cruz y fue gratis, le costó al Señor. Por sus llagas fuimos sanados. Entonces, ¿cómo vas a vender tú ahora, a comerciar con esto? Algunos inclusive dicen, da una ofrenda para recibir la unción. La unción no se recibe por medio de ofrendas. Hay tantas cosas que empezó la gente y te pone esto y te van a llegar 10 veces más.
trae el pacto y Dios te lo va a multiplicar. Y la gente corría. No son ofrendas dadas de corazón sin esperar nada. La ofrenda se da sin esperar. Ahora dice el apóstol que el que siembra va a cosechar, ¿cierto? Y hablando inclusive de la ofrenda, pero lo deja de una manera en que no quiere ser un pueblo ambicioso. Hay gente que a veces cuando pone una siembra, yo le pongo las manos y voy a orar por ellos y me dicen, sí, pero yo no estoy poniendo esto esperando que Dios me lo multiplique. Y yo le digo, qué bueno, porque en realidad lo estás haciendo generosamente, pero hay algo que va a suceder naturalmente. Dios va a bendecir tu mano. Yo tengo que orar porque Dios va a bendecir. Quiero que recibas la bendición de Dios por lo que estás haciendo, pero en realidad no estás buscando la multiplicación, no estás buscando de que ahora estoy sembrando para cosechar el doble de esto, porque quiere decir que eso sería ambición y codicia. Entonces hay muchas maneras en que fueron llevándonos, y ten cuidado, por favor, es un ataque fuerte de apartar el corazón de la iglesia de la verdadera doctrina, que es la cruz, la negación, es amar las cosas del cielo, es amarse la vida eterna, es querer no vivir para este mundo, sino vivir para allá. Dice no hacer tesoros para este mundo, sino guardarlos para el cielo. Entonces es eso lo que Dios nos está enseñando, a prepararnos para partir. Eso es lo que es la doctrina sana, en lo que el apóstol está preocupado, ¿cierto? Y termina, ¿cierto?, en Mateo 7:15, para que tú puedas saber. Y esto es importante, hermanos míos, porque a veces yo veo que muchos hoy día con las redes sociales atraemos una cantidad, ¿cierto? La gente busca, y mira, los que tienen no sé cuántos seguidores son los que inclusive están prometiendo muchas cosas, profecías, profetizan cosas que no están en el tiempo, y la gente quiere escuchar. Hay gente que después dice, me profetizaron esto. Pero es que también no es todo culpa de los falsos profetas, sino de los que quieren también recibir. Claro, porque a veces le echamos la culpa solo a los falsos profetas. No, ellos son y todo, sí, pero la gente también tiene que saber lo que quiere recibir. Si usted dice que se amontonan maestros para así, conforme a sus corazones. Y me acuerdo que usted enseñaba una vez por qué la gente es estafada. Es por su misma codicia que lo lleva a creer lo que es increíble. O sea, está de cajón, me empecé a escuchar la historia y me dice, está de cajón que es estafa. Pero la codicia lo lleva a creer lo que... Claro, el cuento del tío, y no caiga. Pero yo digo, sí, es que la codicia me va a hacer caer, porque a mí me llamaron una vez de un banco y me decían, me nombraban hasta el número de mis cuentas, se sabían todo. Y me decían, es que hay unos intereses que a ustedes ahora, en este año, la ley nos está pidiendo que devolvamos unos intereses que no se debían dar, y nosotros ahora queremos meternos en su cuenta, queremos ahora que me entregue, y todo. Y después me decían, yo le decía, no, pero no se preocupe, yo después lo haré. No, pero mire, inmediatamente, ¿usted dónde va? Es que le sirve para el paseo, le sirve para comprarse cosas, ese dinero que usted no contaba. Y le dije, no se preocupe, no lo necesito. No estoy preocupada de eso ahora, y estoy ocupada y no lo voy a atender ahora. ¿Pero cómo? Pero mire, y empezó, y yo dije, ¿qué quiere hacer? Yo le dije, déjeme, yo voy a acercarme a las oficinas, yo voy a preguntar qué está pasando con mis cuentas. La verdad es que yo cerré esas cuentas, porque yo dije, si conocen mis números y todo eso, alguien de ahí debe saber, algo debe estar pasando. Pero ¿sabes qué? Yo dije, cualquiera empieza, ay, sí, en realidad, a ver, ya, ¿y cuánto es? Y me daba una cantidad de suma, ¿ya? Y yo pues dije, ¿cuántos? He visto algunos que han caído. Y yo le digo, ¿por qué creíste en eso? Es que me dijeron, es que no tienes que... No. ¿Por qué? ¿Cómo te van a ofrecer una cantidad? Es que era buena, sí. Caíste. La verdad es que la codicia, el hombre de allá me va a provocar, pero yo voy a decirle sí. ¿Cierto? Es lo mismo. Los falsos apóstoles van a despertar y van a tener la gente que quiere lo que le quieran dar. Ellos van a seguirles. Y hoy día te pregunto, ¿a quiénes sigues tú? Hay gente que dice, no, yo sigo al tanto, sigo a tanto. ¿Por qué lo sigues? ¿Qué te enseña? ¿Qué aprendes de él? Y dice la Escritura en Mateo
guardaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un árbol dar malos frutos si es bueno, y si es malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol da buen fruto, es cortado y echado al fuego, pero aquel que dice, por su fruto les conoceréis. O sea, está claro que Dios va a cortar después los árboles que no dan buenos frutos, pero es importante que está diciendo ahí, ustedes van a tener que examinar. Iglesia, cuídate de estos peligros. Es tiempo de que hoy día, más que nunca, veamos qué estamos siguiendo, qué es lo que queremos recibir. Queremos recibir sobre la vida eterna, queremos recibir sobre la salvación, queremos recibir sobre el vivir para Cristo, el verdaderamente ser hijos de Dios, o quieres recibir donde te hablen de la prosperidad y que vas a crecer. No quiero decir que mientras estás haciendo, dice, así como prospera tu alma, tú serás prosperado en todo. Yo creo absolutamente en la prosperidad bíblica, porque bíblicamente Dios prospera al hombre, pero comienza la prosperidad en el corazón del hombre. Yo creo 100% en esa prosperidad, porque sé que Dios dice, si buscas el reino de Dios, y dice, todas las cosas te serán añadidas. Las añadiduras vendrán, tú no las buscas, pero vendrán. El reino de los cielos no es comida ni bebida, no es ropa, no son bienes. El reino de los cielos es otra cosa, ¿cierto? Es paz, es gozo, es la vida eterna, es la comunión con el Padre. Entonces el reino de los cielos es muy diferente, pero cuando tú buscas eso, vendrán las añadiduras, porque son necesarias mientras estamos en la tierra. Y Dios va, con esas añadiduras, vamos a poder bendecir, vamos a engrandecer su reino, pero no son nuestros deseos. Entonces yo quiero decirte, yo quiero que tú puedas ver estos enemigos que hemos hablado, desde la semana pasada y ahora. Quiero que tú analices en tu corazón y tú puedas llegar a descubrirte a ti mismo, porque Dios ha hablado ahora, está hablando en tu casa y está tratando con cada uno de nosotros. Tú tienes que decir realmente cuántos de estos. Yo tengo que huir de esto, yo tengo que ordenar mis heridas, yo tengo que dejar de estar lamentando por haber sido abusada y todavía sentir que sigo sufriendo por eso. Yo tengo que ordenar, tengo que perdonar y tengo que seguir hacia adelante. Como decía el domingo, no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos siempre hacia adelante. Yo hoy día doy gracias a mi hermano Pablo por estar con nosotros. Vamos a orar y quiero que esta palabra lo puedas mascar en tu corazón y puedas examinarte, porque si el enemigo te ha atrapado en algunas de estas cosas, no vas a poder avanzar. Pero tú puedes ordenar esto, tú puedes sacar todo lo falso, puedes decir, esto es lo que yo voy a examinar de dónde voy a recibir, qué alimento voy a comer. Hoy día con las redes sociales muchas veces estamos metiendo en uno y otro y escuchando una cantidad de mensajes que algunos después dicen, no, pero estos dicen esto otro y esto dice esto, entonces ¿a quién le creo? En realidad tienes que empezar a ver a quién. Mira, yo quiero decir, muchos pastores se lamentan porque dicen, mi gente se está yendo por otros, más están metidos con esos grandes de otros lugares y ya ni siquiera quieren recibir a sus propios pastores. Y esos pastores son los que oran por ti, ellos son los que te limpiaron, ellos son los que van a dar cuenta de ti. Yo quiero decirte, ¿quién más? Primero no miras a tus pastores, que ellos son los que tienen cuidado de ti. No estés mirando a los más grandes que están allá, esos son los que Dios te dio. Empieza a mirar a aquellos, empieza a honrarlos, empieza a valorar que ellos pagan precio, ellos han llorado por ti, ellos te han visitado, ellos estuvieron contigo en un momento difícil, porque a veces menospreciamos a quien tenemos cerca y empezamos nosotros a mirar, cierto, a otros. Yo quiero decirte, ¿quién más si primero no valoras lo que tienes y no das gracias a Dios y empiezas a decir, Señor, ahí yo tengo que ver los frutos, a Él yo tengo que verlo? Y de ahí tú tienes que empezar a ver. Yo hoy día quiero decirte porque el enemigo por todas las redes sociales ha sacado a muchos y los ha desviado. Y hoy día es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de volvernos al principio. Es tiempo de estar ahí donde debemos estar y ahí recibir el alimento que tú necesitas, sanar tus heridas y estar listo porque vienen tiempos preciosos para la iglesia. El mundo estará viviendo momentos terribles, pero la iglesia será el momento más tremendo cuando estás bien alineado con Dios.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mi hermano Pablo. Gracias por la vida de él, porque sé que él, Señor, también ha sido procesado, tratado. Y cada una de estas palabras que estamos hablando, no las hablamos solo, Señor, por un asunto de querer aprender alguna doctrina, sino también, Señor, lo hemos vivido, hemos experimentado. Y yo te pido, Señor, que así también ayudes a cada uno de nuestros hermanos. Hay, Señor, algunos que están atrapados a heridas. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, les reveles el poder de tu sanidad. También les reveles el poder del perdón para liberar el dolor y salir de aquellas prisiones. Así también oro, Señor, por aquellos que se han apartado y han sido desviados con las doctrinas, Señor. Ellos puedan volver, Señor, al camino correcto, al camino de la cruz, al camino de la negación, y puedan, Señor, volver a las cosas primeras. Así también oro, Señor, para que tú nos ayudes a no confiar en nosotros mismos. A ver, Señor, descúbrenos quiénes somos. Avergüénzanos todas las veces que sea necesario, que nosotros nos afirmemos en nosotros, para que veamos, Señor, cuán débiles somos, cuán frágiles y necesitados de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les siga bendiciendo.